y íbamos con una camiseta de la Cruz Roja, dijimos, no, somos médicos, y nos dejaron pasar, ¿no? Pero estuvimos apuntados cuando regresábamos por la noche, que tampoco es aconsejable conducir por la noche, precisamente por estas hostilidades entre los Murle y los Dinka. Afortunadamente la situación, ya digo, política entre norte y sur ha terminado la guerra y ahora sería un buen momento, por supuesto allí no hay investigadores, no hay nada y está mucho por hacer, no tanto en estos que sí han sido estudiados por los británicos porque esto pertenecía al África británica, pero los Yetoposa están todavía por estudiar. Siguiente. Bueno, esto es parte de, bueno, los campamentos eran enormes, tenían ahí todas sus vacas porque estaban con miedo a que vinieran los Murle a robarles las vacas y las tenían ahí todas metidas y los muchachos protegiéndolas con las armas. Siguiente. Bien, una de las cosas que hacían, lo mismo que los Nuba también de Sudán de las montañas, son las peleas, en este caso cuerpo a cuerpo. El que pone al vencedor la espalda en el suelo ha ganado el combate. Siguiente. También muy vistosos, muy guapos, hombres como mujeres muy bien adaptados, gente muy fuerte. Siguiente. Bueno, esta foto se ha pasado ahí, a veces para cuidar los huertos, pero esta es una foto de Etiopía, se ha mezclado, tienen como unas plataformas donde están espantapájaros humanos cuidando que los pájaros no se coman la cosecha. De modo que está ahí el pastor con un montón de piedras y una honda y cada vez que vienen los pájaros pues les sacude unas pedradas, ¿no? Pasa a la siguiente. Bien, este es otro niño, bien, Dinka, siguiente. Dinka. Se protegen todo el cuerpo con ceniza, quizá para protegerse de las picaduras de los insectos y no sé si de la insolación. Siguiente. Y estaban haciendo. Bien, la guerra había, por supuesto, también afectado esa zona y veíamos los restos, los tanques abandonados. Siguiente. Y este es el último grupo que yo os quería presentar, también en Sur Sudán, que son los Yetoposa. Muy interesante, muy desconocido, enemigos entre ellos, aunque son la misma cultura, hablan la misma lengua. Y de hecho cogimos un guía toposa que cuando llegó allí empezó a asustarse, le tuvimos que buscar un medio de que se volviera al territorio toposa porque estaban también entre medias. Vimos cómo un grupo de toposas venían de atacar a los Yie con robo otra vez de mujeres y de ganado. Las hostilidades son permanentes. Y hay un grupo del que no os voy a presentar, pero que también está en el sur de Sudán, que es los Turkana, y son los más odiados y los más temidos entre ellos. Yie y Toposa están emparentados con los Niangatón, que yo os mostraba, de modo que yo entre los Niangatón me encontraba algún individuo de los que vais a ver aquí y lo reconocía inmediatamente porque había, y él pues aceptaba que venía de esta zona. Sin embargo, nunca se da esta alianza con, por ejemplo, los Turkana, que son enemigos de todos, prácticamente, de los Yie, de los Toposa y de los Niangatón. Siguiente. Y este es el grupo del que yo os contaba, que los encontramos muertos de hambre y de sed, y encima iban sin tabaco, sin nada, y venían de no haber dormido aquella noche porque venían de atacar al campamento de los Yie, habían pegado un tiro a uno en una pierna y ya se habían vuelto de alguna manera un poco tranquilos. Y nos explicaron todo el... Tú hablas con las dos partes y las dos partes se quejan de que son los enemigos los que les roban y tal, y no son capaces nunca de ponerse de acuerdo. Esta es una mujer de los Yie, muy bien adornados, y gente que además los Yie, quizá por protección, viven muy agrupados, formando comunidades mucho más grandes de lo habitual. Aquí vivían más de 1000 personas, que esto es rarísimo en un poblado que normalmente son 100 personas las que lo habitan, o menos, y quizá por protección frente... Y estaban construyendo una especie de muralla con madera para protegerse de los ataques de sus enemigos, los Toposa. Siguiente. Esta es una mujer también con todos estos pendientes, están obsesionados por la belleza y la decoración corporal. Siguiente. Muy simpáticos también y muy comunicativos. Siguiente. Y aquí veis algunas de las tatuajes o cicatrices que se hacen en el cuerpo, tanto los Yie como los Toposa, lo cual los hace fácilmente identificables. Siempre con el Kalashnikov a cuestas. Un Kalashnikov lo puedes comprar ahí a lo mejor por $100 o sencillamente por una vaca. Una vaca puedes cambiarlo. Y 100 balas suele costar una vaca también, son muy caras. Y esta es una anciana de los Yie, también vestida con pieles, y estas ancianas, es curioso, siempre nos piden lo mismo, una manta, ¿no? Para protegerse, porque sus mantas ya están muy viejas y por la noche suele hacer fresquito en estas zonas. La edad que tienen no la saben, porque allí no conocen la edad. Muy bien. Me parece que ya no queda ninguna diapositiva más. No sé si tenéis alguna pregunta o si tenéis interés en ver algunas imágenes de los pueblos estos, y con esto terminaríamos la conferencia. Si quieres poner el disco, y entre medias podéis hacer alguna de las preguntas o comentarios si queréis hacer. En cualquier caso, como veis,
el panorama es impresionante para estudiar, comparar todos estos grupos, las relaciones, por ejemplo, de hostilidades entre unos y otros, los parecidos, las semejanzas. Realmente necesitaríamos enriquecer nuestro equipo y vamos a intentarlo con un lingüista, pero que es muy difícil encontrar lingüistas aquí en la Universidad Española que sepan las lenguas nilo-saharianas y dialectos que requieren. Los investigadores que están allí se pasan un año solamente aprendiendo. Por ejemplo, hay una investigadora ahora británica, pero de padre sudanés, o sea, mestiza, un año solamente estudiando la lengua de los Mursi. Y ya después de un año es capaz de hablar y vive con ellos como una Mursi más. Bien. Se ha quedado colgado el... Pues no podemos... No sé si podéis hacer algo, si no, pues... Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión? Sí. Bueno, me interesaría mucho saber si habéis estudiado de todos estos pueblos de algún modo la manera que tienen ellos de concebir el mundo, la manera de orientar la religión, o si la mayoría de ellos están ya otros islámicos de otros cristianos. No. Aquí, primero, el Islam no ha llegado para nada aquí. El cristianismo ha llegado, por ejemplo, en donde los Bodhi, en el poblado capital administrativo de los Bodhi, hay una iglesia cristiana ortodoxa, etíope, pero para los funcionarios o administrativos que viven allí. Y prácticamente los Bodhi, los Mursi, tienen sus religiones tradicionales, fundamentalmente animistas, y la mayoría están por investigar. Es decir, habría que hacer estudios y cada investigador pues se centra, por ejemplo, la muchacha esta que está haciendo su tesis doctoral la está haciendo sobre la medicina tradicional de los Mursi y posiblemente coja algunos datos de sus valores y creencias, pero no sé hasta qué punto. Por tanto, pero sí, está todo prácticamente... Es decir, aquí los que os apasione la antropología y que queráis hacer una tesis doctoral sobre este o algún aspecto, desde luego, de estas culturas, este es el campo y el momento. Es decir, los que van allí salen con su tesis doctoral. Tienes que hacer el esfuerzo de irte a convivir con ellos durante un tiempo suficiente, prolongado. Lo más aconsejable es aprender la lengua y a partir de allí, pues hay algunos estudios parciales sobre Koigu, sobre Mursi, pero una tesis doctoral sobre los Bodhi, pero todavía hay muchísimo por estudiar. ¿Perdón? No. Sí, allí no han llegado todavía Sí, bueno, hay un misionero. Perdón, bueno, estaba ahora pensando en la zona occidental, no hay ningún misionero, pero en la oriental, en la occidental hay, con los Surma, un misionero americano que ahora se va a jubilar y va a dejar la misión y ha creado un hospital, y un centro de salud y una pequeñita escuela en un poblado cercano a los Surma, pero que muy pocos Surma tienen acceso a él. Y realmente pues él no ha ido allí con una misión muy evangelizadora, sino una misión de ayuda, y después de 30 años pues algunos reciben la palabra y la Biblia, y no sé si han hecho el esfuerzo de traducir algo, tampoco, pero hay una misión allí y el misionero está a punto de irse a Estados Unidos y dejar aquello, no sé lo que pasará. Y luego hay otro, al borde del río Omo, en territorio Dasanech, que les ha ayudado para construir unos pozos y que puedan tener agua en los poblados y no tengan que ir durante horas hasta el río Omo a coger agua. Esta es la tercera generación, por lo menos la segunda. No sé si era el abuelo, el padre, y ahora ya está el hijo. Pero por lo menos el padre ya le dejó al hijo allí, son misioneros protestantes, y el hijo hereda la misión del padre. Pero viven muy separados, pero hay un contacto con estos misioneros protestantes, pero el misionero vive como en una fortaleza, con una muralla, y tienes que llamar a la puerta, el Señor te abre, muy amable. Incluso en el pasado, el padre de este te cruzaba, le pagabas y te cruzaba el río porque no había puente. Aunque en los mapas veáis un puente, no existe, lo están reconstruyendo y posiblemente se acabe pronto. Pero con unas barcazas que él construyó pasaba el coche al otro lado del río Omo, porque si no había que dar un rodeo que te costaba a lo mejor una semana de gasolina y de tiempo y de dinero, ¿verdad? Y sí, hay una influencia, pero muy limitada, porque claro, solamente los que viven al lado de la misión
tienen acceso a ello, porque lo demás son poblados muy dispersos a lo largo del río Muro.